Y sigo buscando certezas. Saludo a Pablo Boskowski, que es docente de la Northwestern University, es director de gran cantidad de espacios que tienen que ver con el estudio de la comunicación. Y ahora está allí en Chicago para, bueno, compartirnos una novedad importante. Un libro que habla de abundancia, pero no de dinero. ¿O sí, Pablo? Bienvenido, ¿cómo va? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por la invitación, está todo muy bien. Un gusto de estar con vos y con A vos, los y les oyentes. Les, El tal libro cual. sí habla sobre abundancia, pero no de dinero, abundancia de información. Bien, y bueno, ¿desde dónde parte este nuevo trabajo tuyo que habla justamente de esto, ¿no? Es decir, estamos rodeados, por no decir inundados y a veces agobiados. Esto es mío, no es tuyo, no es académico, es mi opinión. Pero digo, ¿es así? Mira, estamos inundados, Bien, estamos rodeados de información. A veces nos agobia y a veces en realidad nos resulta un gran recurso. bien. Y, Pensemos, por ejemplo, hace 15 meses más o menos, depende de dónde estamos, pero en el continente americano unos 15 meses que estamos con la pandemia. sí, ¿Sí? Pensemos cómo hubiera sido la pandemia hace nada menos que medio siglo, con 4 canales de televisión abierta, algunos diarios impresos, algunas estaciones de AM, algunas estaciones de FM, con suerte con un teléfono de línea en la casa, muy probablemente no con 2. ujú, ¿Cómo hubiéramos hecho para informarnos, para entretenernos, para pasar el tiempo, para estudiar, para bueno, trabajar? ¿Sí? Nos quejamos de lo difícil que es manejar todo eso hoy en día, lo cual es cierto, pero también pensemos que sin eso, la pandemia como la estamos atravesando no lo hubiéramos podido atravesar y eso hubiera tenido toda una serie de consecuencias, ujú, interrupción total de las actividades escolares, muchas complicaciones en el trabajo, muchos problemas en la economía como resultado de eso, etc. No digo que todo el mundo pueda acceder a ujú, estas opciones informativas, no digo que todo el mundo que accede lo acceda de la misma manera, pero en algunos casos agobia y en otros casos nos ayuda. bien. Y depende un poco la situación, las capacidades, las posibilidades de las personas, y ahí el factor monetario sí entra en juego. Ujú. También depende mucho de la edad. ¿Sí? Hoy en día la edad es un gran organizador de cómo nos relacionamos con la información, mucho más, en cierto sentido, que la clase Que social. antes, ¿no? Claro, También claro. no hay más que la clase social, que las Ah, diferencias entre grupos etarios ujú, suelen ser mucho mayores que las diferencias entre clases sociales. bien. Para, por ejemplo, cómo nos acercamos a las redes y las usamos, cómo Ujú. usamos las pantallas, cómo nos entretenemos con la tele y los múltiples derivados de la tele. Así que eso, y ese es un libro que se publica oficialmente, aunque yo ya tengo ejemplares que me han mandado, pero que se publica oficialmente por Oxford University Press en Estados Unidos el sábado, el Día del Ajá, Trabajador. bien. Y se Bueno, presenta el día siguiente oficialmente en Blue Metropolis, que es el Festival Literario de Montreal, en un evento bilingüe español-inglés. genial. Bueno, ya estamos anticipándonos a este lanzamiento a nivel mundial, ¿sí? Me quedé pensando en eso de que antes también, el antes ahora, y siempre, bueno, rodeados de mucha información. Y me voy a mi pedacito de coach ontológico, ¿no? De ver, bueno, cuál es nuestro filtro, ¿no? Con todo esto que nos rodea. Tiene que ver, vos decías, con el nivel de edades y no nivel socioeconómico, porque nos acercamos y nos vinculamos a la info de distintas maneras, pero hay más filtros y formas de interpretar la info que me rodea. Obvio, sí, y no es que porque juega mucho la edad, no juega la clase social o no juega el género. Es una cuestión Mm, de todos juegan, cuáles juegan en más medida que claro, más o otros. menos, tal cual. Exactamente. Este, y depende mucho del contexto, depende mucho de la situación. Por ejemplo, para los hombres gravitan más hacia la radio y las mujeres más hacia la tele, Mira. por ejemplo. Mm, Hay una diferencia de género importante. Pero depende mucho del contexto. Esto, digamos, cuando yo hablo de estas cuestiones así como macro demográficas, es sin tener en cuenta el contexto en el que nos movemos. Entonces,
distintas personas, depende del contexto en el que está y para lo que están, ponen distintos filtros o no. Hay veces que nos lo pone el trabajo y que nos dice, lo siento, ahora hay que dejar los teléfonos de lado, y lo dejamos de lado. A veces cuando vamos a actos religiosos, ¿sí? Es bastante común, o cuando uno va a terapia. Tal cual. O cuando se encuentra con la pareja a la noche después de un día de no hablarse. Antes uno yo decía de no verse, y ahora digo más bien de no hablarse con esto de la pandemia. Que uno está compartiendo y cohabitando mucho más. Entonces depende un poco de estas situaciones contextuales. A veces cuando íbamos al cine, ¿no? y a veces costaba mucho cuando íbamos al cine últimamente, ¿no? Se veían esas lucecitas que aparecían. Y te pedían, por favor, apaguen. No, pero sí, ya está. No, apaguen. Ok, apaguen. Exactamente. Una de mis anécdotas favoritas de la investigación, una de las viñetas favoritas, no es una anécdota, es una viñeta de una señora que entrevistamos en el conurbano, una señora que es abuela y que todos los domingos recibe a los hijos y a los nietos. Tiene creo que 7, 8 nietos. Entonces estaba cansada esta señora de, digamos, venían y los nietos sobre todo estaban todo el tiempo en el teléfono. Entonces la señora se lo comenta a una amiga, la amiga dice, yo lo que hago, yo vacío la panera y paso la panera para que dejen los teléfonos. No los dejo, ¿sí? Agarrar los teléfonos hasta no irse. Entonces esta señora cuenta que decide implementarlo. Lo implementa y hay mucha resistencia. Entonces dice, bueno, más si estén en el teléfono. El domingo siguiente vuelve a implementarlo y los nietos le dicen, pero escúchame, mira esto. Y le tomaron una foto que en el domingo anterior ella había estado en el teléfono durante el almuerzo mientras estaban hablando. Mirá, así que hay distintos filtros, a veces funcionan, a veces no, y depende mucho de la situación. Bien, contame acerca de todo esto que, bueno, investigaste, estuviste trabajando en profundidad desde lo académico y desde lo humano. ¿Dónde radica una palabrita que ahora está cada vez más fuerte en los negocios, en el liderazgo de las compañías? La confianza. Y con la política ni te cuento, pero digo, a ver qué... La confianza, digamos, está muy esmerilada en el caso de los medios de comunicación. Digamos, lo que yo hice en el libro fue estudiar el tema de la abundancia de información en relación con las pantallas personales, ¿sí? No la pantalla de cine, que no es personal, sino fundamentalmente los dispositivos móviles, como el teléfono, la computadora y la tele, que es personal. Las plataformas, las 5 plataformas más usadas en Argentina, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, las noticias en medios tradicionales y digitales, y los modos de entretenimiento audiovisual. Bien. Junto con el cine, el teatro, etc. Y donde se ve una gran pérdida de confianza, mucha lesión de confianza, es en el caso de las noticias. Tanto en los medios digitales como en los tradicionales, como en las redes, ¿sí? La gente confía muy poco de las fuentes de las que se informa, lo cual, digamos, tiene bastantes problemas para la sociedad democrática, pero también uno puede pensar que el escepticismo hace que la gente sea más crítica. ¿Sí? O sea, desconfían, pero consumen ese producto. Consumen menos que lo que consumían antes y desconfían bastante de lo que consumen. Bien. Entonces triangulan mucho. Si hay una noticia que interesa, la buscan en los buscadores para ver si es realmente cierta o no. Comparan, ¿no? Y todo eso. Compara, exactamente. No es una técnica infalible, pero porque puede ser que varios medios tengan una nota mal, digamos, una información mal, pero existe. Otra cosa muy interesante que encontré es que mucha gente utiliza lo que yo llamo como una suerte de sistema de handicap, como en el golf. Entonces la gente dice, hay algunos medios que yo le conozco la orientación por dónde vienen, entonces los leo, o los miro, o los escucho, no necesariamente porque les creo, sino porque sé de dónde vienen. Entonces descuento la ideología o la perspectiva, le saco. Como en el golf, viste que si no jugás muy bien, te agregás unos tiros extras. Mirá, ¿sí? O sea que lo consumen, lo leen, lo siguen, sabiendo de dónde viene y a dónde van, pero lo tienen ahí. ¿Sí? Lo tienen ahí y en general les funciona como contrapunto. Por ejemplo, te dicen, yo tengo en las redes sociales, mis contactos son de una orientación determinada, entonces leo un medio de otra orientación, que sé que es de otra orientación, que no es la que me gusta, pero que me hace de contrapeso a veces, ¿sí? Para noticias importantes.
Y la confianza es baja. Hay dos maneras de interpretar esto. Una manera es muy baja confianza, erosiona las instituciones en general y es un problema para la democracia. Otra es muy baja confianza, hace que la gente se vuelva más crítica. Si la gente se vuelve más crítica, en realidad eso es bueno para la democracia, porque no está, digamos, consumiendo información de mala calidad sin saberlo y creyendo en ella. O sea que hay un crecimiento entonces por parte de la audiencia, ¿es así? Lo que hay es mucho escepticismo. Digo, porque antes, vos hablabas hace 50 años, sí, era todo como recibir, y ahora hay recibir, pero te dicen, acá sí, no es tan así, y allá no es tan así. Correcto, ¿no? Correcto. Yo creo que hay, no sé exactamente cuándo empezó, no, digamos, pero yo creo que hace 50 años no había este nivel de escepticismo. Claro, tal cual. La última, Pablo, gracias por este tiempo, éxito en tu libro, bueno, se vende ya en todo el mundo, va a estar, entiendo que en todos los portales digitales, en ebook como mínimo, claro, bien, así que bueno, ahí estaremos siguiéndolo. La última, leí algo, era cerca de fin de año, hablabas de la rebelión justamente de las audiencias. Empata todo esto, ¿no? Digamos, no conspira contra este libro, al contrario, estamos como avanzando, ¿no? Sí, las audiencias hoy en día se han revelado y ya no quieren más ser, digamos, personas pasivas que leen la información y la analizan desapasionadamente y cuya opinión no importa. Las audiencias quieren ser activas, se emocionan, aunque uno no quiera, aunque el periodismo no quiera, las audiencias se emocionan con lo que leen, sienten cosas e interpretan eso y lo que leen de una manera apasionada, en parte, por sus emociones. O sea, que hay un filtro emocional importante, totalmente emocional. No solo racional. ¿Sí? No es solo racional. Lo racional está fuertemente teñido por lo emocional. Son audiencias que quieren contar, no solamente escuchar, y es por eso que las redes tienen el impacto que tienen, porque abren un canal para contar, ¿sí? Y expresarse, y son audiencias que les interesa hacer saber los problemas de su grupo y su comunidad. No necesariamente del Estado, de la sociedad en su gran conjunto, sino de lo que le pasa su micro espacio, ¿no? Ahí está. En sus espacios. Y esas audiencias se han revelado y son las que motorizan el ascenso furioso de las redes sociales, sobre todo en los últimos 10 años, una cosa así, y la gran caída de los medios tradicionales, que siguen empecinados en hablarle a las audiencias como si fueran alumnos de segundo grado de la escuela. Escuchen, es así, esto es así. Piensen. Y no me importa lo que vos sentís, y no me importa lo que te importa, y no me importa cómo a vos te impacta en la vida cotidiana. Es una caricatura un poco, pero los medios siguen teniendo una postura altamente didáctica y escolarizada de la información, y no es así como la gente se relaciona hoy en día. Lo que pasa es que nos vamos a ir a otro tema, y te propongo hacer otro encuentro un poco más adelante, porque el que maneja la info, en todo caso, ahí hay una relación de poder también, ¿no? No solo de confianza. Entonces, ¿cómo haces vos para abrir la mano y entregar el poder? Es que el poder ya las audiencias se lo llevaron. Claro, pero bueno, vos entenderlo vos como medio poderoso, decir, miren lo que contábamos recién, a decir, bueno, a ver, co-creemos, a ver cómo es esto. Ese clic no todo el mundo lo entiende, ¿no? No, claro, pero si uno se fija, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene Facebook. ¿Y por qué Facebook tiene el poder? Facebook no publica nada. Facebook lo que hace es habilita la rebelión. Es un broker, junta gente en un mismo espacio, los cruza, ahí va. Le ha provisto Facebook y las redes y demás, le han provisto a las audiencias la infraestructura para rebelarse. Y tienen mucho poder. Se ve en la cantidad de plata que ganan. Claro, tal cual. Entonces, hoy en día el sustento de poder pasa por ahí, no pasa por explicar, pasa por crear comunidad. Bien. Pablo, de vuelta, mil gracias por este tiempo, en tus minutos allí en pleno trabajo académico, y bueno, yo encantado de tenerte en este espacio. Absolutamente, muchas gracias por la invitación, encantado de volver cuando me invites. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, chao.